Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar con lo que es el avance de cinemática. Bien, para ello vamos a compartir pantalla. Me confirman que se puede ver el Word. Perfecto. Entonces vamos ahí, a recordar un poquito. La semana pasada habíamos hablado acerca de lo que era un movimiento en dos, tres y una dimensión, ¿no? Y habíamos visto cuatro conceptos específicamente, lo que era posición, es decir, dónde está la partícula que se mueve, lo que era la parte de desplazamiento, que era simplemente el cambio de un punto a otro, y finalmente lo que es velocidad y aceleración, ¿no? La velocidad del cambio de desplazamiento en un tiempo determinado, pues que el cambio de posición en el tiempo, ¿no? Y la aceleración no era más que la relación que teníamos de cambio de velocidad en un tiempo, ¿no? En ese sentido, he visto algunos ejercicios, por ejemplo, de vectores que ya les estaban haciendo más o menos esa idea, ¿no? En ese sentido, me gustaría que, bueno, voy a compartir el WhatsApp, cachito, a ver si lo encontraré. Uno de los compañeros. su, en su chat, voy a buscar un teléfono que citó, en su chat me decía que había una consulta específicamente de lo que es, aquí está el chat, la pregunta número 2 de la práctica de vectores, que decía una pelota es lanzada con una velocidad inicial 8i más 13 metros, 13j metros por segundo. Cuando llega a la parte más alta de su trayectoria, ¿cuál es su rapidez, no? Eh, Ahí teníamos que tomar dos conceptos, ¿no? El concepto por un lado de rapidez y por otro lado, qué es lo que está pasando con una pelota en un lanzamiento vertical, ¿no? En un lanzamiento vertical, por ejemplo, tenemos lo que es una aceleración, ¿no? Que es la gravedad, que vamos a chequear especialmente mañana, yo creo. Eh, Todo lo que es movimiento vertical, ¿no? En ese sentido, no hablamos de caída libre porque no estamos soltando del reposo, ¿no? Por otro lado, estaríamos tomando en cuenta una aceleración en el eje vertical, lo cual implica que el vector aceleración va a manejarse en lo que es um, el eje Y, ¿no? Y cuando está en un punto más alto, se queda pues en cero, ¿no? Porque ya no está moviendo, ¿no? Aunque el concepto de aceleración está implícito ahí y el cambio de velocidad también. Lo que nos da razones que no está cambiando nada en el eje horizontal, ¿no? Y es por eso que, bueno, se queda simplemente con el movimiento en el eje X, ¿no? Y por lo tanto solo queda con la velocidad en el eje X y ese 8i que teníamos en el eje X es la única rapidez que va a quedar, ¿no? El módulo en el eje X. Eso está prácticamente en lo que es movimiento parabólico, ¿no? Entonces, ha habido preguntas de ese estilo en forma teórica mucho tiempo en lo que es este primer parcial, ¿no? Entonces, ten cuidado porque aunque el concepto es de movimiento parabólico,
y movimiento vertical, pues simplemente con los conceptos de vectores y el concepto de aceleración en un momento tridimensional, pues ya podríamos haber resuelto, ¿no? Por eso que les han puesto también ese ejercicio en la práctica, ¿no? Para que les sea, entre comillas, un poquito más complicado. Hago notar que no he hecho esa práctica. Bien, volviendo al punto, entonces tendríamos lo que es el movimiento en un solo eje, ¿no? Ese le vamos a llamar movimiento rectilíneo. Línea. Entonces, esencialmente, cuando hablamos de movimiento rectilíneo, estaríamos tomando en cuenta dos tipos de movimiento rectilíneo, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos dos tipos de movimientos que nosotros nos vamos a estudiar en esta parte del prefacultativo, pues vamos a tomar en cuenta que son movimientos en un solo eje, ¿no? Entonces estamos hablando de una sola dimensión, o si quieren 1D. Adicionalmente, estaríamos hablando de que el movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, es un movimiento en una dimensión, obviamente porque es un tipo de movimiento rectilíneo, que tiene una velocidad constante, llamémosle B, una velocidad constante, ¿no? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una velocidad en el eje donde se está moviendo que no va a cambiar, ¿no? ¿No? Es decir, que no cambia ni en dirección ni en sentido. ¿No? Pues si cambiara de sentido ya no sería constante, ¿no? Entonces, esa es la característica que tendríamos específicamente en el movimiento rectilíneo uniforme. No cambia ni en dirección ni en sentido, ¿no? Entonces, esa caracterización, estimados estudiantes, es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, para ello, bueno, vamos a recordando lo que es la aceleración, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, ¿qué tiene que ver la aceleración? Todo eso, pero vemos lo que es la aceleración. La aceleración estaba dada por el cambio de velocidad en el tiempo, ¿no? Es decir, la velocidad final menos lo que sería la velocidad inicial.
Entonces tendríamos esa formulita que era, bueno, la de la aceleración, ¿no? Pero en el caso de del movimiento rectilíneo uniforme, línea, estas dos velocidades que estamos hablando acá son iguales. Más rápido que escriba. Ya, velocidad inicial es igual a la velocidad inicial y es igual a lo que hemos llamado B hace un rato, ¿no? Entonces, esto es igual a B. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar por velocidad final esa B y por velocidad inicial, como también es igual, B, ¿no? Obviamente, como B menos B es cero, la aceleración entonces va a ser igual a cero. Bueno, obviamente cero vector, ¿no? Cero vector aceleración, ¿no? Es decir, no se tiene aceleración. Esa es una característica fundamental de este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Vamos a resumir de esta manera, MRU, como lo encuentran en la bibliografía. Hablando de eso, ya hay la posibilidad de recoger su librito, ¿no? El día jueves hemos hecho la inauguración del libro, si podemos llamarlo así, donde se ha presentado la versión 2023 del librito, que, bueno, esperemos que les sirva para resolverlo, ¿no? Entonces, no tiene aceleración el MRU. El MRU, entonces, otra cosa que nosotros podemos recordar era que la velocidad, esta B que hemos dicho hace un rato, iba a ser nada más que la relación de la posición inicial respecto a la posición final, ¿no? Tiempo inicial, cero. No, obviamente podríamos tomar, digamos que un inicio de tiempo igual a 15 segundos, 2 horas, mediodía, no sé. No importaría, digamos, lo que ustedes elijan, podemos tomar que ese tiempo empezamos a contar y decimos ese es tiempo cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos despejar la posición final de acá.
Y bueno, sería esta velocidad. Está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, por tiempo. Y bueno, lo que está restando pasa a sumar. Bueno, lo pongo muy bonito así, ¿no? Ahora, esta relación vectorial se puede simplificar y se toma una única dirección en el eje, por ejemplo, X, ¿no? Entonces, que sería paralelo dirección de la velocidad. Veamos qué significa que estaríamos tomando en cuenta algo así, ¿no? En X, como es en un solo eje, 0, 0. Aquí tendríamos la velocidad, estoy utilizando notación de triordenado. Con ustedes que solo estaríamos manejando la primera componente, ¿no? Los demás son cero. Por lo tanto, vamos a decir la distancia X va a ser igual a la X inicial más velocidad por tiempo. Noten que esta ecuación es muy parecida a esta de acá, pero ya no es vectorial, ¿no? Entonces es simplemente algebraica, lo cual nos va a simplificar bastante, ¿no? Si lo ponemos más grandecito se ve mejor, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación que vamos a pues, trabajar de forma representativa, ¿no? Entonces, la voy a resaltar. Esta será nuestra ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces una vez que nosotros hemos obtenido lo que es la relación
de posición inicial, posición final, bueno, podemos hablar de lo que es eh, ejercicios con ello, ¿no? Pero me voy a permitir demostrar un poquito lo que serían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Y ahí vamos a hacer así un par de ejercicios. Entonces, vamos a tomar en cuenta que en este caso, movimiento de partícula es también en un solo eje, pero en este caso, la aceleración es constante. Entonces, le llamaremos algo a nuestra aceleración, ¿no? Por ejemplo, A. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a definir con una aceleración constante, ¿no? Bueno, entonces voy a utilizar, entonces vamos a decir que esto es su característica fundamental. Y bueno, voy a despejar en este caso la velocidad final, ¿no? Entonces esto que está multiplicando, lo paso aquí a, pero dividiendo lo paso a multiplicar. Porque hemos hecho con la velocidad hace un momento, ¿no? En el MRU. Y esto que está restando, lo pasamos aquí a sumar. Esto de aquí, queda bonito, lo voy a poner adelante. Chao. Entonces tendríamos que la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, sin embargo, se puede simplificar, ¿no? También porque como estamos trabajando en un solo eje, igual que hemos hecho hace un rato. Voy a tomar en cuenta esto. Entonces voy a decir que la velocidad final va a ser v, y como estamos trabajando con la aceleración, vamos a decir que es así. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la velocidad inicial, lo voy a llamar igual que es un rato, pero de v sub 0 para que decir que estamos hablando en el tiempo cero. Y la aceleración, bueno, lo vamos a poner también como t ordenado, con a 0, 0, ¿no? Estoy trabajando solamente con tres ejes porque, bueno, estamos hablando del espacio, ¿no? Luego, ¿qué vamos a obtener? Que
Bueno, voy a tomar la velocidad inicial más, en este caso me quedaría solo con la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que sería la primera ecuación, ¿no? Esta ecuación ya la conocí en el colegio, pero muchas veces no les han dicho de dónde salía, ¿no? Ahora ya sabemos. Vamos a tomar en cuenta este valorcito, para que lo tengamos también resaltada esta ecuacióncita. Esta sería una ecuación importante, ¿no? Bien, si despejamos, pues vamos a tener acá, vamos a tomar en cuenta, aquí sería B, o, ¿no? B menos inicial, entonces aquí damos la velocidad inicial sobre lo que sería la aceleración, ¿sí? Esto lo vamos a usar luego. Ahora voy a tomar esta definición, ¿no? Por la definición de velocidad, vamos a tener eso, ¿no? Sin embargo, esta B la acabamos de tomar en cuenta, que sería nuestra velocidad final. Entonces vamos a tomar en cuenta que esto sería ¿no? Pero digamos entonces que esto es así, ¿no? La velocidad final va a ser esta de acá, ¿no? Ahora esto, aquí va a ser igual, tener que esto va a ser igual, lo reemplazando simplemente a esto.
Ahora esta relación no es tanto así como de despejarla, ¿no? Porque resulta que nuestra velocidad inicial no cambia tanto así, ¿no? Fíjense cómo está aquí. Voy a hacer un dibujito, ¿ya? Esto lo vamos a dejar por un momento. Un pequeño dibujito. Un poco. Ustedes observan esta relación. Nosotros podríamos dibujarla de la siguiente manera. Esto es pues, simplemente una recta, ¿no? Una recta que pasa así. Necesito que se note. Y aquí tendríamos pues lo que sería mi velocidad. Eje. Esta velocidad pues la tendríamos respecto al tiempo, ¿no? Estamos comparando estas dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Aquí tendríamos lo que sería una velocidad inicial acá. Entonces, si nosotros nos vamos directamente a lo que sería la definición, ¿no? Que dice la distancia es distancia inicial más velocidad por tiempo, es lo que me interesa ahorita, velocidad por tiempo. Vamos a poder, bueno, en cuanto a lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar la gráfica. Y aquí tendríamos lo siguiente. No sé de otra manera, pero creo que así se va a entender un poco mejor. Esta es mi velocidad inicial. Bueno, sigue siendo nomás mi velocidad. Y mi velocidad final lo voy a tomar en un punto cualquiera de acá de la recta. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta es mi velocidad final. Digamos aquí. Edito para que aquí intercepto la recta. Me lo voy a bajar acá para calcular el tiempo, entre comillas. Aquí tendríamos un tiempo determinado. Y lo vamos a llamar aquí T. Entonces, para notar más aún, voy a copiarlo aquí. Entonces, fíjense que según la definición
de posición, pues nosotros tendríamos velocidad inicial menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? Entonces, de la gráfica nosotros podemos tener lo siguiente. Miren, de la gráfica podemos decir que el desplazamiento X va a ser igual a B menos B sub 0, o B menos velocidad inicial, es un área, ¿no? Pero aquí no es todo, solamente estaríamos tomando en cuenta esto. Entonces, para tomar solo en cuenta esa parte de acá, pues tendríamos que multiplicar por un medio. Eso para la parte de aquí arriba, ¿no? Para la parte de aquí abajo vamos a tener que sería B sub 0 por T. Sub 0 por T. ¿Eso debido a qué, no? Debido a, y bajo la curva, aunque sea una recta, pero, muchos no han visto cálculo, ¿no? Pero la semana pasada veíamos que la velocidad instantánea era la derivada de la aceleración, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La posición instantánea era la derivada de la velocidad. Tomando en cuenta eso, bueno, sí, la relación de velocidad y posición es integral de de la velocidad. La integral no es más que encontrar el área, ¿no? En el caso de la velocidad, lo mismo con la aceleración, ¿no? Entonces, esto lo dejaremos nomás ahí para no complicar la vida. El desplazamiento es el área bajo la curva, es lo único que tienen que acordarse, ¿ya? Entonces, ¿qué sería nuestro desplazamiento? Pues vamos a trabajar dos áreas. La primera área, que sería esta de acá. Yo todavía dibujado. Voy a poner rectos mis ejes. Ahí está, para que lo vea bonito.
sería mi primera área, ¿no? Y esta área sería dada por esta parte de la ecuación. Vamos a poner con azulito también, y colorcito para que nos ubiquemos. Y esta otra área, la de arriba, lo vamos a poner con triangulito. Aquí. Mira, ya noté que le iba a checar esto. Este otro lo pondremos de otro colorcito. Y bueno, ya tenemos un verdecito. Vamos al fondo para que se vean los rayitas negras. Ok, entonces ahí para los efectos podemos ponerlos también más bonitos. Estamos perdiendo el tiempo porque esto les sirve como apuntes también a ustedes, ¿no? Ok, entonces una vez más analizaremos esta gráfica, ¿no? Primero que nada, vamos a tomar en cuenta que el desplazamiento será el área bajo la curva de velocidad y de la gráfica tendríamos que tenemos dos áreas, ¿no? Un área verde, que sería esta de acá, la primera, y el área azulita, que sería esta de acá, ¿no? La segunda parte del área, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar en cuenta esto de acá, que mi velocidad es igual a mi aceleración por el tiempo. Entonces, voy a utilizar esto nuevamente. Voy a decir, mira, aquí tengo un medio de B. Voy a multiplicar por ambos. ¿Sí? Y aquí tengo T. También voy a meterlo a ambos. Propiedad distributiva de la división respecto a la multiplicación. Perdón, la multiplicación respecto a la adición, ¿no ve? Esto mismo lo podemos, bueno, aquí tengo un medio de B sub 0 T y aquí tengo B sub 0 T, ¿no? Sumado un medio más uno me da más un medio, ¿no? Menos un medio más uno me da más un medio. Bueno, entonces esta B nomás me está molestando un poquito, ¿no ve? Pero hace un ratito hemos sacado el valor de esta B, que es B
inicial más aceleración por tiempo. Entonces lo que vamos a reemplazar acá. Pasando el valor de B, nuestra velocidad final, tendríamos que B era B0 más aceleración por tiempo. ¿No? Entonces ahí tendríamos, no, pues está más bonito. Voy a meter este un medio acá. Y esta T también. Hay que multiplicar ambos. Un medio B sub 0, un medio A, el T también por otro lado, un medio B sub 0 por T, por lo tanto, un medio AT por T también, ¿no? Esto lo podemos poner más bonito, ¿no? Fíjense, aquí tengo un medio B sub 0 T, aquí también, ¿no? Entonces yo podría poner simplemente B sub 0 T. Esto desaparece, ¿no? Bueno, T por T no es nada más que T elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos entonces la relación, una relación importante que lo vamos a resaltar. Entonces, ahí tendríamos directamente lo que sería la segunda ecuación que nos vamos a utilizar para lo que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta relación entonces la vamos a colocar aquí resaltada, que sería nuestra segunda ecuación, ¿no? Si recuerdan, hace un ratito no habíamos despejado el tiempo, ¿no? Entonces pondríamos acá, reemplazando en esta ecuación el tiempo, tendríamos
relación. ¿Dónde está el tiempo? Recordemos aquí, vemos, ¿no? Era b menos b sub 0 sobre a. Entonces aquí vamos a reemplazar b menos b sub 0 sobre a. Paréntesis, entonces, para llevar el cuadro tranquilos, b menos b sub 0 sobre a, ¿no? Entonces, operaremos un poquito. Primero que nada, aquí le voy a poner este b sub 0 aquí adentro. Voy a poner sobre el numerador, en este caso me conviene. Ahí. Sí, ¿no? Luego, eh, este un medio lo voy a mantener acá. Y vamos a trabajar con esta exponenciación. Recordemos que por definición de exponenciación, nosotros tendríamos el cuadrado del de arriba sobre el cuadrado del de abajo. Entonces, tendríamos a elevado al cuadrado. Y arriba tendríamos, esto es un producto notable, ¿no? Que sería b elevado al cuadrado del binomio, donde derivaría el mate, menos el doble producto, que es negativo, doble producto del primero, que sería b, por b sub 0, esta b sub 0, es lo mismo, b inicial, más b inicial, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos esa relación, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué sería x, no? Tendríamos aquí b sub 0b, este b sub 0 negativo al cuadrado, menos b 0 al cuadrado, todo dividido entre a, ¿ya? Luego vamos a decir acá más, ¿no? Un medio de a, voy a aprovechar esta a con esta a cuadrado, voy a simplificar el cuadrado y me quedará a nomás abajo. Este un medio lo podemos poner aquí como 2a y mantengo lo que sería aquí arriba. Aquí tengo una suma de fracciones. La forma más sencilla de manejar esto es poner el mismo denominador. Para eso voy a multiplicar todo esto por 2. Entonces ahí ya le puedo sumar todo esto de acá. B cuadrado menos 2b b sub 0.
todo eso lo divido entre 2 veces a. Sí, pero estamos en algebrita, ¿no? Bueno, eh, vamos a operar un poquito más. Está medio feo. A ver, ¿qué hacemos con esto? Primero lo voy a meter este 2. Y vendría multiplicado en ambos sumandos. Y ya me puedo olvidar del paréntesis. Y ahora fíjense, ¿no? Aquí tengo 2b sub 0b. Y aquí tengo 2b sub 0. Es negativo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Se cancela. Luego aquí tengo b sub 0 cuadrado, 2b sub 0 cuadrado negativo. Y aquí tengo b sub 0 cuadrado. Por lo tanto, bueno, nosotros podríamos simplemente escribir aquí b cuadrado menos 2 menos 2 más 1 sería simplemente 1, negativo, ¿no? Bueno, y mantengo el denominador sobre 2 veces a. Bien, entonces lo podemos poner bonito y voy a despejar simplemente este b cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, vamos a tener b cuadrado, que va a ser igual a b0 cuadrado, para no estar cambiando colorcitos, ¿no? Lo que está restando pasa a sumar, y bueno, esto que estaba multiplicando, x por 2a. Bueno, pondremos el 2 primero y el a después, ¿no? O si quieren aquí para no confundirlos mucho, 2 por a por x, ¿no? Donde ustedes pueden notar que la aceleración y las velocidades están en el mismo eje, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando con ecuaciones ya algebraicas nomás, ya no vectoriales. Bien, entonces ahí tendríamos algunos términos que nosotros podríamos resumir tal vez, ¿no? Ahora lo voy a poner resumiendo. Tengan en un solo lado todas las ecuaciones. Vamos a decir, bueno, para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué tenemos? Ahí solo tendríamos una ecuación, ¿no? ¿Cuál sería mi ecuación? Es justamente esta de acá, ¿no? X es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Luego tendríamos para acá, para el MRV, tres ecuaciones.
La primera, ¿cuál es? Esta de acá. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La segunda, la posición es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado. Y finalmente esta última, que acabamos de decir, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, ¿no? Entonces, podríamos directamente colocar el resumen así. Lo de todito. Todavía lo voy a poner así. Solo mirar. Entonces, en realidad esto es lo único que hay que saber para la parte cinemática, ¿no? Porque incluso el movimiento parabólico y otros van a estar trabajados sobre estas ecuaciones, ¿no? Entonces, lo importante es notar que aquí tendríamos dos tipos de movimiento, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es cero y la velocidad es constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es constante, ¿no? Eso de que la aceleración sea constante es muy importante, por favor. ¿Ya? Entonces, nada más estaríamos tomando en cuenta como un resumen, ¿no? Vamos a hablar para trabajar en general con movimiento rectilíneo sobre un eje único, ¿no? Ese eje tiene la posibilidad de utilizar gráficas. Entonces, vamos a decir que título, la gráfica velocidad versus tiempo será
será dada, entregará área, la, la gráfica velocidad versus tiempo, en su área el desplazamiento y en su tangente la aceleración. Entonces, esa sería nuestra primera cosa, ¿no? La gráfica aceleración versus tiempo entregará en su área la velocidad y la gráfica desplazamiento versus tiempo entregará en su tangente la velocidad. Entonces, eh, tenemos dos, pues aquí me voy a poner la gráfica. Entonces, ¿a qué nos referimos? Vamos a poner acá las tres gráficas. Por un lado tendríamos lo que es su cosito. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la gráfica uno, ¿no? La velocidad versus tiempo. Entonces, una tangente, por ejemplo, en un punto determinado, digamos, por acá, va a dar la pendiente, ¿no? La pendiente es, en este caso, dada por este punto, que sería velocidad inicial menos velocidad inicial sobre lo que sería tiempo, ¿no? De ahí nosotros podemos decir que esta pendiente va a ser la aceleración. Relleno, velocidad versus tiempo. Bueno, eso sería entonces, cuando pondremos integral en la pendiente de su tangente,
sería la relación de la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué sería la m? Hemos dicho, a ver, vamos a insertar aquí un... Recordemos que la aceleración queda igual a v menos v sub 0 en tiempo, ¿no? Por eso que nosotros decimos que la pendiente de la recta tangente, en una posición específica de la curva, pues nos iba a dar la aceleración. Ahora, por otro lado, sobre esta misma curva, ya por acá, y vamos a tomar en cuenta esto, que sería ya. Entonces aquí tendríamos lo que es el desplazamiento, esa área, ¿no? Y eso para el primer caso. Bueno, voy a reutilizar estas gráficas. Que la segunda gráfica va a ser aceleración versus tiempo. Aceleración versus tiempo. Entonces estaríamos tomando aquí aceleración de qué tiempo y bueno, en este caso aquí sería mi velocidad.
Y en el otro caso estaríamos hablando de desplazamiento versus tiempo. Es decir, aquí tendríamos x respecto a t y tendríamos aquí la velocidad, que va a ser mi posición final menos mi posición inicial. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos todas las gráficas que vamos a hablar hace un ratito, ¿no? Esto arriba y que las tengan todas juntas. Información de identificar los puntos. Enviaremos un poquito. Y bueno, acabando el tiempo ya, compañeros. Tenemos que el AUXIT va a revisar lo que son ejercicios. Bueno, creo que ya les ha publicado también eso. Entonces, ahí lo pararemos. Yo les agradezco que se hayan podido conectar hoy día. Mañana nos vemos otra vez a las 7:30. Un gusto, vernos.